Mira. Lo que somos y cómo lo entendemos, juntos y como individuos. ¿Hasta dónde llega lo dado por sentado y comienza lo sentido? Descúbrelo con El Ojo Podcast. Psicología, arte, misterio, actualidad. Con Guillermo Sampieri, Javier Guerrero y Sergio E. Cerecedo. ¡Comenzamos! Hola, buenas noches. Bienvenidos otra vez al Ojo Podcast, el podcast favorito de Sauron, patrocinado por la mafia del poder. En esta ocasión estamos solamente Xavi y yo. Buenas noches, Xavi. ¿Cómo estás? Hola, Memo. Bien, estoy extrañando a Cerecedo. Necesito a Cerecedo aquí con nosotros. El buen Cerecedo. Saludos, Sergio, donde quiera que estés. Hoy le dimos vacaciones. Sé qué estás haciendo, de hecho, pero... Pero bueno, vamos a empezar con un tema. Ya no habíamos tocado temas de psicología directamente, ¿no? Y tal vez llega un poco tarde el podcast, tal vez no. Pero este tema es, diría Xavi, escabroso. Así es. Es escabroso, es complicado porque de esto no se habla mucho hasta que ya es demasiado tarde, creo yo. Porque hoy vamos a hablar precisamente de las cosas que tienes que saber antes de estudiar psicología. De hecho, el podcast se llama, ya lo ven ustedes, No estudies psicología sin antes escucharnos o ver esto. Porque, pues, yo creo que muchos personajes, muchas personas escogemos la carrera con las patas. No sabemos. De mí no vas a estar hablando, Xavi. ¿Tú sí sabías el mundo de la psicología antes de entrar a la facultad? Más o menos, pero no creo que... No tenía, estoy seguro que no tenía una idea amplia al respecto, la verdad no. Cabe decir que la gran mayoría, antes de estudiar una carrera, pues no lo sabemos. Para eso creo que en gran parte entramos, para saber más de la carrera que escogimos. Sobre la psicología específicamente, cabe mencionar que es una de las carreras con más demanda, al menos en México. Desconozco si en otros países también tiene una alta demanda, pero aquí en México, ahora no tengo el dato, pero yo creo que debe estar en el top 5 o en el top 7, 8 de carreras con más estudiantes. Y es bastante... Creo que... Ajá. Perdón, adelante, Xavi. No, continúa. Sí, es que hablamos en una emisión anterior al respecto de la educación, y uno de los temas que tocamos fueron los planes de estudios de psicología. Y bueno, creo que en las universidades más importantes se imparte la carrera, sí o sí. Y bueno, también hemos visto que en universidades Patito, pues está ofertada, la hemos visto, pues hay demanda, ¿no? Sí, hay demasiada, y sería bueno, conocer esos motivos, esas razones por la cual una carrera con relativamente pocas oportunidades laborales y que no está en el top de carreras mejor pagadas es una de las más demandadas, ¿no crees? Sí, yo creo que estamos un poco como no sé, como los pedagogos, ¿no? Hay muchos pedagogos, cada día hay más, y lo mismo nos está pasando, y creo que es un tanto peligroso, pues, en ambas carreras, pero especialmente hablando de lo que conocemos, no cuántos embusteros no hay, cuánta gente con muy poca preparación o una preparación de mala calidad, con muy pocas prácticas o cero prácticas, están allá afuera atendiendo gente. Yo creo que son demasiados, un montón de, pues como dices, malos profesionales, con poca preparación, con nula ética,
están por allí y muchos ganan bien o ganan mejor que un psicólogo bien preparado o que egresó de una universidad de prestigio, de una universidad que sí imparte un plan de estudios acorde, ¿no? Acorde a las necesidades de la ciudad, de la sociedad, del estado en el que está. Entonces, Puro palancazo, Xavi. Pero ya entrando en materia, es una pregunta un poco, no sé, igual básica, igual y no tanto, pero se tiene que hacer. Y yo creo que el tiempo para responder esta pregunta se puede llevar un podcast completo. Pero bueno, vamos a tratar de comentarlo. Xavi, te pregunto, ¿qué es y qué no es la psicología? ala. Pregunta de pregunta de examen de primer semestre, ¿no? Y mira, sinceramente, yo te puedo dar una definición muy genérica y textual, ¿no? De la psicología. Y allí va. La psicología es la disciplina, otros dirían que es ciencia, que se encarga de estudiar el comportamiento humano, ¿no? Creo que esa es una definición bastante general y que vas a escuchar en cada escuela de psicología en la que estés. Entonces, la psicología es pues estudiar, intentar comprender la conducta humana, por ejemplo, por qué actuamos de tal forma, por qué pensamos así, por qué interactuamos de tal manera, ¿no? Eso muy al aire es lo que sería una definición de psicología, Muy que no es general, ¿no? muy general. De hecho, más adelante vamos a profundizar sobre esto. La psicología es inmensa. O sea, la psicología, pues clásicamente la dividen en cuatro grandes áreas de aplicación: psicología clínica, social, educativa, industrial, y ya dije cuatro, ¿no? Pero hay más Sí, áreas, ¿no? es educativa, de salud, la organizacional, y social, ¿no? Sí, son esas cuatro, pero hay otras universidades que tienen otras divisiones administrativas y aplicables de la psicología, ¿no? Entonces, eh, cada área de la psicología tiene su propia definición de qué es psicología, enfocada a los rubros y áreas que esa cubre, ¿no? O sea, Y es... todavía se divide en más, Xavi, ¿no? Porque justo como lo mencionas, eh, cuando tratas de definir a la psicología, me parece que algunas otras personas podrían decir, bueno, no es que sea amplia, es que son muchas. Y todo esto depende del objeto de estudio, ¿no? Porque digamos, si se define como una ciencia o una disciplina que estudia el comportamiento, la conducta, entonces la parte de procesos mentales queda fuera porque no se puede demostrar, ¿no? Entonces también hay psicología de la percepción, bueno, hay muchas otras cosas de que son incompatibles a veces entre sí estos saberes. Sí, es muy, yo no sé si es muy amplia o son muchas. Por eso es un poquito difícil definirlo o hablar de ello, ¿no? Me acabas de dejar pensando en, en eso que acabas de plantear. Eh, Creo que no lo había pensado así. Yo lo veía así de... La psicología es muy amplia. Porque hay muchísimas formas de aplicarla, porque hay muchísimas áreas, porque la palabra, el concepto psicología está, pasó a ser muy vulgarizado, ¿no? En el sentido de que lo usas indiscriminadamente. Pues la psicología de los personajes, mi psicología de vida es actuar conforme quisiera que me traten, por dar un ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, sí, creo que es... y fíjate que desde la misma etimología de la palabra, psicología viene significando estudio o tratado sobre el alma, ¿no? Así es. Etimológicamente es eso, pero su definición no tiene que ver con el alma, no tiene que ver con
con el espíritu, tiene que ver con la conducta y el comportamiento. Digo, claro, este es un problema, digo, esta es una cuestión histórica porque esta es una palabra de origen griego. O sea, los griegos tenían, en la Grecia antigua tenían una concepción diferente o sea, del alma, del espíritu. No, no es que ellos se hubieran inventado la psicología, digo, solo que es chistoso como la etimología es una cosa y ya la definición aplicable hoy en día hace referencia a otra cuestión. Ay, De hecho, esto que estamos un poco tocando otra vez, lo platicamos en una emisión pasada con el doctor Arturo Herrera Melo, que fue muy amable al regalarnos media hora de su tiempo. Y yo insisto, ¿no? Es meterse en camisa de 11 varas porque, vaya, hay un problema en cuanto al objeto de estudio. Entonces, un problema de la psicología, y creo que es de lo más importante que podemos rescatar, es que tenemos ese problema, la definición del objeto de estudio. Entonces, para algunos será la conducta, dependiendo del enfoque, ¿no? Para el conductismo es sus conductas. Si consideramos que no sé si sea posible que el psicoanálisis forme parte como una psicología, pues en ese caso ahí el psicoanálisis estudia pues ¿qué estudia, Xavi? el El inconsciente. El objeto de estudio del psicoanálisis es el inconsciente. Y bueno, ahí encontramos una pequeña traba. Entonces hay gente que, bueno, que está haciendo cosas un poco extrañas y que te digo, son incompatibles A mí también entre los a mí- saberes, ¿sí? un montón lo que dices. Hay demasiada confrontación, mucha ambigüedad en las definiciones y aplicaciones de lo psicológico. A mí me llama mucho la atención Ujú. la reacción común de la gente cuando le dices que eres psicólogo o que estudias psicología. Porque de La inmediato reacción de la gente es que te piden consejo o consulta gratis, ¿no? o sea, eso, o te dicen, no manches, a ver, dime cómo soy. Sí, a ver, dime qué pienso, ¿no? U otros, no me vayas a psicoanalizar, ¿eh? Y es, no manches, para eso cobro, ¿no? O sea, Exacto, no es exacto. de gratis. Pero también es eso, y eso no pasa con muchas otras carreras o disciplinas. Por ejemplo, no sé, le dices a alguien, hola, pues yo soy ingeniero químico, ¿no? Y de inmediato sabe que, pues, puede, dependiendo del bagaje, etcétera, sabe que tú trabajas con químicos, ¿no? Que puedes, no sé, o hacer medicinas, o trabajas en una empresa alimentaria, por ejemplo, ¿no? Tienes una idea más Ujú. concreta de otras carreras. Si eres un maestro, por ejemplo, si eres un abogado, ¿no? O que estudias derecho, bueno, él se encarga él puede trabajar en los juzgados, él puede llevar un caso, él me puede ayudar con la pensión que metió mi esposa, por ejemplo. Y en la psicología es algo mucho más, este, ambiguo, es algo mucho más, hasta, ¿cómo decirlo? Tonto, hasta muy... Esa reacción de, a ver, dime cómo soy. O sea, eso, y digo, Fíjate, no es culpa de las personas, es solo... fíjate que yo lo que me he encontrado ahí es que todo lo asocian con lo clínico. También. Entonces, por ejemplo, algunas personas, te digo, depende también de su contexto y demás, saben que un psicólogo puede estar en una escuela, pero no sabe haciendo qué, ¿no? Creen que el psicólogo que está en una escuela va a hacer clínica en la escuela. Y no, no necesariamente. Ujú. El psicólogo en la organización, hay algunas personas que no tienen mucha idea al respecto. Y entonces dice, ¿qué hace un psicólogo ahí, no? Y me he topado eso. Incluso, por ejemplo, antes, cuando yo entré a la carrera, bueno, un poco antes, lo que me hizo más ruido fue el psicólogo social, ¿no? Sí. Pero, pero incluso aspirantes a la carrera no estamos lo suficientemente informados antes de entrar, ¿no? Ese es el objetivo de este, de este podcast, de esta emisión. Sí, precisamente es lo que
es lo que buscamos, transmitir un poquito eh, a través de nociones lo que hemos estudiado y nuestra propia experiencia en la gloriosa Universidad Veracruzana y en la Facultad de Psicología. Salve. ¿Qué es, qué es la psicología y qué tienes que saber para estudiarla o qué tienes que tener en consideración? Y esto es muy, muy importante, como lo hemos ahorita mencionado y como vamos a seguir hablando más adelante, porque yo también, respondiendo a la pregunta del principio que te hice, si tú sabías todos los avatares de la carrera de psicología, yo no. O sea, yo estudié psicología porque yo quería estudiar algo, la neta, que no llevara matemáticas, y también quería estudiar algo que me diera mucho en qué leer, algo en lo que yo tuviera que abrir libros, ¿no? Y dije, bueno, la psicología, ¡pum! Porque quiero entender cómo piensan las personas. Em, y, Ahorita te da risa, ¿va? Ahorita te da risa. y es que creo que es loable, se vale entrar por estas razones, pero también tienes que saber otras. ¿Qué temas estudian? ¿En qué puedes Ujú. trabajar? Oye, Xavi, y bueno, hablamos un poquito de qué es y realmente dijimos algo muy abierto, ¿no? Pero hay creencias generalizadas. ¿Qué no es? ¿Qué no es la psicología como disciplina? Podemos descartar muchas otras. Se me ocurre, la psicología no es astrología, la psicología no es tarot, la psicología no es dar consejos con un amigo en un café. La psi- Especialmente, ¿no? Eso, especialmente eso no es la psicología. La psicología tampoco es, pues, ¿qué no es la psicología? Yo, También es, ah, ajá, Memo. sí, yo creo que, no sé, la gente cree que un psicólogo inmediatamente sale de la carrera y sabe leer tu cuerpo, ¿no? O te vuelve una especie de persona como iluminada que no puede cometer errores o no se puede enojar. Sí, un montón. Eso, ¿no? Eres psicólogo y te enojas. Pues claro que sí, o sea, también está esa idea generalizada de que creen que como eres psicólogo tienes que controlar tus emociones y que nada te va a afectar y que no tienes que enojarte y no tienes que ser impulsivo, que no tienes que llorar. También eso es bien chistoso e interesante. Es como pareciera que el psicólogo es esta persona que tiene un manejo de sus emociones como, no sé, se me ocurría Doctor Strange con la magia, algo así, ¿no? Y, ah, este, también da para mucho conocer a las ideas populares de la gente, ¿no? Con las que te vas encontrando. Y lo asocian mucho a lo espiritual, ¿no? También. Fíjate que no me han tocado muchos de esos. A mí algunos, que no sé, creen que los psicólogos deben ser personas como muy calmadas, como muy Ah, centradas y que funcionan, no sé, como ciertos tipos de sacerdotes que te pueden dar un consejo para iluminación. Te juro que yo sí me he topado gente así, incluso en los primeros semestres de la escuela. Así te lo pongo. ya te entendí, ya te entendí. Sí, 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 sí. Es lo que decías hace rato, la psicología no solamente es psicología, la psicología no solamente es psicología clínica, ¿no? Que la psicología clínica vendría a ser esta parte de la psicología o esa psicología encargada de atender, comprender y dar tratamiento a afecciones psicológicas y afecciones mentales, ¿no? A patologías, ¿no? Eso es una partecita de la psicología, muy importante, la mejor, diría yo, eh, de la psicología, pero es mucho más. Yo me he encontrado tengo un amigo que me dice, quiero que me des un consejo, o sea, tú que eres psicólogo, dime qué hacer, porque me siento muy mal porque me peleé con mi novia.
Pues vamos a platicar. Ojo, yo lo digo como cuate. Pues vamos a platicar. O sea, ¿qué onda? No lo estoy haciendo como una labor psicológica, porque si yo dijera, sí, vamos, te voy a dar un consejo como psicólogo, pueden mentarme la madre, estaría traicionándome a mí y a la bonita psicología. Pero sí, así hay muchas personas, ¿no? Que creen que les vas a decir en 2 o 3 oraciones la solución a un problema que tienen, a una angustia que tienen. Y no es así. Además, toda la cultura pop, muchas películas, así te retratan al psicólogo, como esta persona que, que sabe y va a solucionar tus problemas en una sesión o con 2 o 3 palabras. Y la psicología está completamente alejada de eso. O sea, eso no es la psicología. No se crean lo que ven en la tele. Después, en otro podcast o más adelante, cuando se nos ocurra, les podemos dar buenas referencias en series o películas de qué es la psicología, para que tengan una herramienta más eh, audiovisual. In Treatment, yo les recomendaría buscarla. In Treatment. Sí. Es una buena serie. Pero bueno, siguiendo un poco de esto, yo creo que ya abarcamos o medio contestamos las preguntas. Les digo, esto es para un podcast completo. Este tema da para mucho y creo que nuestro próximo invitado, o sea, no en este podcast, sino un próximo invitado, nos podría ayudar al menos a llevar el debate, ¿no? Sí. Son muchas cosas. Pero bueno, Xavi, ¿podrías hablarnos un poco sobre los temas que se estudian en la carrera? Sobre los temas, esto también es muy amplio, porque cuando hablamos de planes de estudios, cada universidad, cada instituto, cada institución tiene un plan distinto. Muchos son copiados o refritos de otros, pero si podemos hacer una generalización, en psicología te vas a encontrar, y bueno, voy a hacer referencia al plan de estudios de la Universidad Veracruzana, porque ahí estudiamos y es el que más conozco. Al menos aquí vas a estudiar sobre estas 4 áreas que mencionamos anteriormente: la clínica, la educativa, la social y la organizacional. Siempre la dejo al último porque es la que menos me gusta y de la que menos aprendí. Olvida, curiosamente le cambias el nombre a veces. ¿Qué? Pues sí, es que digo... La odias un poco, Xavi, la odias un poco. Pues es que en la psicología ¿por qué le digo industrial? En la psicología organizacional hay muchas críticas. Es como tengamos contento al trabajador, hagamos que no critique al patrón para que alcance los objetivos de la industria, de la empresa. O sea, no me gusta. Tampoco sé mucho de ella. Como tengo psicología como una forma de control para hacer funcionar al sujeto. Y tal vez va por ahí, ¿no? Tu desagrado. Va por ahí, y que la mayoría de los psicólogos organizacionales que conozco, pues solo aplican pruebas de ingreso de personal, ¿no? Uh-huh. Y a mí eso personalmente a mí se me hace aburrido. No le encuentro diversión, no me motiva. Yo te voy a decir una cosa, yo no aprendí nada de esa área, pero neta, absolutamente nada, no aprendí nada. Y la verdad es que tampoco me interesa demasiado aprender algo de ahí a estas alturas. Pero antes de entrar, digamos, Xavi, a las áreas grandes, yo creo que también es importante mencionar algo, ¿no? Al menos en la escuela que estuvimos, en la poderosa V, Salve, pues de plano te enseñan a investigar en los primeros semestres. Sí. ¿Sí? Es investigación, te van a enseñar las corrientes, como llaman a esto, ¿no? Las corrientes psicológicas que existen. Te van a enseñar un poquito de teorías del desarrollo. Y bueno, temas varios. Estadística, no te vas a salvar de los números, va a haber estadística.
y algunas materias que creemos que pueden ser de relleno, ¿no? Bueno, al menos se sienten de relleno, pero yo les he sacado cierto jugo, ¿no? Como habilidades del pensamiento, por ejemplo. Ya posteriormente, sí, como mencionabas, Xavi, pues ya entras en materia, ¿no? Sí, exactamente. En los primeros semestres, recapitulando, es investigación, dejémoslo así. Historia de la psicología y las corrientes psicológicas, que ese también es un tema, y da para otra emisión, para otro podcast. Hablar Sí, de esas escuelas, pero si vas a estudiar psicología, eso te van a enseñar. Típicamente en los libros de historia de la psicología, te lo ponen así. Las 4 grandes escuelas, o creo que son 5, ya son más. Son el psicoanálisis, que ese es un gran debate si es psicología o no. Freud decía que sí era psicología. o metapsicología. O metapsicología. Es eso de ¡Oh! Eh, bueno, lo dejamos para lo dejamos para otro, pero sí. Y después, una vez que tienes estas bases de investigación, bien o mal, siempre yo digo, el programa puede estar muy chulo, pero si el maestro que te lo da ah, es malo, aunque el programa de estudios lo haya diseñado el mismísimo Freud, el mismísimo Skinner, o Bandura, o quien tú quieras, pues, vale cacahuate. Emilio Des- Ribes. o Emilio Rives, yo no lo conozco mucho, no sé casi nada de él. Chicos, si quieren estudiar psicología o les interesa estudiar psicología, busquen al doctor Emilio Ribes, sus entrevistas en YouTube. No quiero decir mucho sobre quién es o qué hizo, pero es una persona muy importante en la historia de la psicología, me atrevo a decir que de México. Entonces, no sé cómo puedan reaccionar ustedes a lo que menciona el doctor, pero bueno, es imperdible, lo considero así. Tienes que verlo, tienes que leerlo y ver sus opiniones, ¿no? Y- pero bueno, yo creo que tiene razón, Xavi. Nos tocaron buenos maestros y algunos que son muy malos, ¿no? Pero eso Sí, pasa en todos lados, ¿no? sí, en todas las escuelas va a haber buenos y malos. De eso no te salvas jamás. No te puedes salvar. Fíjate que estaba pensando en qué otros temas estudias en la facultad. Y bueno, aquí en la Facultad de Psicología, aquí en la UB, después de que tienes área de formación, como le dicen, ya pasas a conocer las áreas de aplicación. Yo puedo mencionar que en psicología de la educación, en psicología educativa, pues ahí también te van a enseñar a investigar, pero con referencia a problemas educativos, a áreas de intervención en la educación. Me refiero a instituciones educativas, me refiero a pues, escuelas, me refiero a eh, institutos también, pero ah, enfocados es que hay muchos temas, en problemas de aprendizaje, por ejemplo, que podemos mencionar en problemas de aprendizaje, dislalias, disgrafias, dificultad para aprender. am, También te enseñan las propias teorías de la psicología educativa. Ahí viene esta división que decíamos hace rato, ¿no? Lo de las muchas Ujú. psicologías, ¿no? De que, bueno, uno dice, voy a estudiar psicología, ¿no? Pero ahí te das cuenta que, pum, es la copa de un árbol. Hay muchísimas ramas y te vas a quedar colgado en la que más te guste. Muchos se caen, ¿no? Muchos deciden cambiarse de árbol. Es muy común también que en psicología desertes, Sí, ¿no? demasiado, sí. Y no porque sea difícil la carrera, sino porque eh, entras pensando que es una cosa y no, resulta otra. No, un montón. Demasiado, sin duda demasiado. Ahora, como mencionabas, por ejemplo, en la parte educativa también vas a investigar, eso es, repito, en donde estudiamos nosotros, que es la UB, en Jalapa, eso es en todos los semestres, mínimo una vez.
Entonces vas a estar haciendo proyectos de investigación, pero relacionadas al área, ¿no? O a la materia correspondiente. Por ejemplo, yo lo que comentaba fuera del aire es que en investigación e intervención en salud, en esa área que está como clínica, tal vez le podrías decir, eh, yo me eché todas las optativas y bueno, volví a entrar al mapa curricular, pero del nuevo plan del 2019, pues veo bueno, parece que cambió mucho. Cambió bastante, pero en esencia sigue siendo lo mismo. O sea, no hubo un cambio estructural de la carrera. Sigues saliendo como un psicólogo general. Es lo malo, ¿no? Es lo malo. A mí me hubiera encantado egresar como psicólogo en algo, como psicólogo clínico o como psicólogo social. Porque al Sí, final, como psicólogo general, la verdad, sabes de mucho y de casi nada. O sea, no... ah, ya me voy a empezar a quejar, pero quéjate, es, Xavi, este es tu es espacio. también es mi espacio terapéutico. Es... te- Yo estaba platicando con una ex maestra de la facultad. Ella me decía, mira Javi, en la carrera los maestros se van a pedir un chingo de cosas que no sirven para ni madre. Pero un montón. Y mira que cuando me dijo eso, yo hasta agaché la cabeza, ¿no? Porque me lo dijo así con esas palabras y con un tono incluso más fuerte y acusativo. Y me dice, ay, perdón, pero tenías que saberlo. Le dije, y eso es verdad, o sea, es como cantidad en vez de calidad. Porque en el mismo semestre te pueden encargar 3, 4 investigaciones, porque no solo Ujú. investigas en una sola materia, te pueden encargar investigaciones en varias, o recopilar información, hacer monografías, planear intervenciones, aunque no las vayas a hacer, y todo te quita tiempo. Y al final, ¿para qué? ¿Realmente hay un aprendizaje significativo? ¿Cómo evaluamos eso? ¿Les ponemos Se exámenes a plantea, los... se plantea que sí sea así, pero la realidad, como mencionas, tienes razón, o sea, a veces no hay nada. Es cierto, es triste, pero sí, sí pasa. Volviendo al tema, otras cosas que se investigan o que vas a aprender en psicología educativa, por ejemplo, aprenderás sobre educación inclusiva, ¿no? Cómo trabajar con chicos y chicas que tengan eh, discapacidades tanto intelectuales como motrices, ¿no? Y cómo crear espacios de convivencia y de educación sanos en las que todos puedan avanzar a su ritmo y que esa discapacidad o esa limitación no sea eh, algo que te limite a seguir aprendiendo. También hay tópicos de orientación educativa, eh, planeación Di- de planes de diseño estudio, curricular también me parece, ¿no? diseño curricular también, sí. Fíjate que ahí Memo yo, como tampoco es un área que me guste tanto, pues, y tampoco tuve muy buenos maestros, que digamos, no sé tanto, pero a grandes rasgos es esto. De hecho, la psicología educativa es un área bonita. Yo no la conozco tanto, pero sé que es un área linda, ¿no? O sea, no es como la organizacional. Exactamente. Sí, la ¿Qué otros? organizacional de veras no me gusta nada, se los juro, no aprendí nada. Y creo que Xavi y yo nos metimos más en lo de salud y en lo social. No, yo no tanto en lo social, pero bueno, es una tendencia, ¿no? Que tenemos por ahí. Sí, es la mejor. ¿Qué otro tema, Memo? ¿Qué otro tema nos puedes decir de estudio en la Facultad de Psicología? Pues bueno, nos vamos, por ejemplo, a la organizacional y hay materias, por ejemplo, como comportamiento organizacional, cultura organizacional, gestión de, le llaman ahora talento humano, psicología laboral. Una materia que quise tomar y no pude fue psicología del consumidor. Ah, Me parece que hay psicometría en esta área, bueno, que se enseña la psicometría.
No sé. Y bueno, por último... Ah, bueno, no hablamos de lo de salud, ¿verdad? No hemos hablado de salud To- propiamente. Todavía no, ni de lo social. Pues, por ejemplo, en salud y en organizacional, en la educativa y en la social, en esas áreas, como ya dije, se va a investigar. Eh, pero aquí hay una cosa extraña y tiene que tomárselo así, ¿no? Por ejemplo, no sé en lo demás, pero al menos en lo de salud, vas a ver temas de cuerpos teóricos, de saberes, que como dije son incompatibles entre sí. Entonces, no sé, Xavi, ¿tú qué opinas al respecto de eso, no? De que estás aprendiendo partes de cosas que, digamos que epistemológicamente no se llevan, no van. Por ejemplo, sujeto, psiquismo y personalidad. ¿Lo llevan todavía? Sí, Eh, lo siguen llevando, lo lo siguen siguen llevando. llevando. Perfecto. Lo siguen llevando. Y bueno, es una... esto, hablar de psiquismo es hablar de psicoanálisis, ¿no? También hay estructuras psíquicas, no sé, Sí, también estructuras psicoanálisis. psíquicas también lo llevan, también es psicoanálisis u orientado a o psicodinámico. Pero por ejemplo, cuando ya ves diagnóstico y te enseñan, en mi caso, la doctora Fleming Holland, que en paz descanse, nos enseñó a hacer diagnósticos desde el DSM. Entonces, o sea, el psiquismo, ¿dónde queda? Pues no, ahí no entra, no hay psicoanálisis ahí. Es otra cosa. Y ese tipo de problemitas los vas a topar. Igual y no te das cuenta, mucha gente es lo peor, creo que no se dan cuenta de eso. Creo que le acabas de dar el clavo porque es una realidad. Y es que no habría esta ambigüedad si desde el principio de la carrera, en los primeros semestres, con historia de la psicología, corrientes psicológicas y las materias de investigación te hicieran este discernimiento epistemológico. Y además, en cada institución en la que tú estudies van a haber relaciones de poder, van a haber intereses, van a haber maestros de diferentes áreas que muy posiblemente tengan disputas entre ellos, veto a saber, disputas tanto intelectuales como disputas de ello. Y esto también pasa aquí en la Facultad de Psicología, con que hay maestros que son psicoanalistas puros, o sea, me refiero a que solamente te van a hablar de psicoanálisis porque esa es su experiencia y esa es su formación, y está bien. Y hay maestros como la doctora Fleming que comentaste, y más que son de, de otro corte, también son psicólogos clínicos, pero en otro, de otra forma, en otro campo del saber, en otro campo de medir la psicología, que es algo más positivista. ¿Estoy bien diciéndolo así, Memo? Pues trata al menos, sí, trata al menos. Por ejemplo, diagnosticar desde este manual es un poco subordinarse a la psiquiatría, ¿no? Y bueno, no estamos en eso. Es un problema, realmente, repito, creo que sería prudente que escuchen las entrevistas del doctor Rives, que las lean, que sepan su opinión, porque toca estos puntos. Él defiende la psicología, él dice que solo hay una y da a entender que es la de él, la que él trabaja. Ah, Y cabrón. bueno, sí, no, es que, bueno, el doctor Rives tiene sus opiniones, ¿no? Y a mí me parecen adecuadas. Y, y bueno, creo que es lo que se tiene que hacer, defender lo suyo, pero con argumentos, ¿no? Em, pero bueno, regresando a esto, en psicología de la salud, qué más ves, no? Integrar casos, eh, intervenciones de psicoterapia, también un poco de género. Me parece que integrar casos en el nuevo plan ya no está, No, ya no está. o le cambiaron el nombre, pero bueno, te enseñan un poquito, ¿no? Por ejemplo, voy a abrir el nuevo mapa curricular. Aquí estoy.
Dice intervención, por ejemplo, una optativa, intervención grupal en clínica. ¿Tú realmente crees, Xavi? O sea, tú ves este mapa y dices, wow, voy a poder trabajar en grupos, voy a poder ser psicólogo de grupos. ¿Crees que realmente salgas con esa formación? No. Rank. No. No, porque es solo una materia, ¿no? Son... Y aparte optativa, ¿no? En fin. Y es donde caen las ilusiones y donde se empiezan a salir. Demasiado, mira, es lo que decíamos, hasta en la mejor escuela va a haber pésimos maestros. Y a mí, sinceramente, también en el área de grupos, en el área de psicología social, no me fue de la madre. O sea, el único buen maestro que tuve es el maestro Natanael. Y él me enseñó bastante sobre psicología social. De hecho, casi todo lo que sé sobre psicología social que aprendí en la facultad, lo aprendí de él. Es un gran maestro, muy estricto, pero muy seguro, muy listo, demasiado listo. Y siempre iba muy elegante. O sea, él era Ah, sí, siempre. muy pulcro. Y eso, ¿cómo decirlo? Era agradable, ¿no? Digo, para mí, era agradable ese sujeto. Pero, como dices, no, o sea, una materia, 10 materias no te garantizan que vas a ser un experto o que vas a saber, a conocer las dinámicas grupales, por ejemplo, ¿no? Te digo, ahí a mí no me No, fue bien, ahí a mí no me fue bien, ya lo hemos dicho, ya lo dije en otro podcast, yo aprendí más de, más de la nieta y el divorcio de una maestra que de teoría y práctica de grupos, que de psicología en instituciones, ¿no? O yo a sea, esa niña la vi crecer, ¿eh? Yo a esa niña la vi crecer. Pero bueno, ya debe ser, ya debe ser adolescente, ¿no? yo creo que sí. Yo creo que sí. Eh, a ver, Xavi, ¿qué nos puedes decir de, creo que lo que no hemos tocado sobre la tira de materias, por ejemplo, o de las cosas que podrías aprender, dependiendo de la escuela, sobre psicología social? Sobre psicología social, yo también cuando llegué a la facultad y comencé a ver el plan de estudios y a ver que existía algo llamado psicología social, pensé, chingao, ¿y eso cómo se aplica? Porque dices, bueno, en la organizacional puedo trabajar en industrias, en empresas, como reclutador, como capacitador, etcétera. En salud, pues puedo trabajar en hospitales, puedo trabajar en consultorio privado, puedo trabajar sobre todo en esas dos áreas son las que se me ocurren ahora. En educación, pues en escuelas, ¿no? Pero en el área social, ¿dónde trabajas? O sea, ¿sales a la calle a hablar con la gente? ¿Te vas a observar cómo interactúa la gente en el parque, en los lagos, en el metro, por ejemplo? Y no es así. Yo lo veo veo la psicología social. A mí me encanta la psicología social. Y aquí me quedo un poco en blanco porque aún me cuesta explicarla. La psicología social se va a hacer cargo de la interacción que existe entre el individuo, entre el sujeto, y los grupos, y la sociedad, y las normas sociales, la Y el cultura ambiente en general, ¿no? y el ambiente. Se encarga típicamente de esta interacción entre lo colectivo y lo individual, ¿no? No se trata de entidades separadas, ¿no? Que lo colectivo es una cosa aparte y lo individual es otra, porque parece que nos estamos confundiendo, ¿no? Que la psicología atañe solo a lo individual y otras materias atañen solo a lo colectivo, como, no sé, se me ocurre la sociología, la antropología, etcétera, ¿no? O sea, creo que me estoy desviando, pero estas son disciplinas transversales que se abrazan, se separan, pueden compartir saberes, muchos conceptos, ¿no? Pero de allí va un poco la psicología social. Intenta explicar y conocer cómo actuamos en grupo, de qué manera realizamos acciones colectivas, por ejemplo, por qué salimos a marchar, por qué hay huelgas, por qué o de qué manera se gesta una guerra o un conflicto bélico.
Incluso cosas más triviales, como puede ser las dinámicas escolares, por ejemplo, cómo se organizan las comunidades indígenas autónomas. Sobre eso va un poco la psicología social. Y también es como un dato aparte, que la psicología organizacional pues nace de la psicología social, ¿no? Y, y hay varios conceptos que pueden confundir, por ejemplo, psicología social, psicología comunitaria, no es exactamente lo mismo. Y bueno, hay muchas cosas que se pueden ver, que se pueden aprender aquí, como mencionas, Xavi. Y como mencionaste, también retomo esto, ¿no? Eh, a ver, ¿en, ¿en qué puedo trabajar como un psicólogo? Ah, Para empezar, ¿hay trabajo? Ay, ¿De qué hay? y si no hay, te lo haces. No hay de otra. Pero es eso. ¿Existe trabajo para psicólogo? Claro que sí. La otra pregunta sería, ¿qué tanto? Y ahí yo te diría, pues no tanto. No tanto como quisiéramos, no tanto como debería haberlo. ¿Y en qué hay? Yo creo, mira, cuando yo no tenía empleo y estaba angustiado y desesperado porque no encontraba y tampoco tenía eh, la emoción y las ganas de crearme el mío, que tampoco es cosa fácil. Yo dije, bueno, emigro a una ciudad industrial, como puede ser Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, San Luis Potosí también, y allí La busco vieja trabajo, confiable, ¿no, Xavi? la vieja confiable, irte a Querétaro. Y dije, ahí en cualquier industria puede necesitar un psicólogo, ya sea pensando únicamente en psicología industrial, en psicología organizacional, reclutando personal, haciendo las nóminas, hasta sacando copias, ¿no? Este, eh, motivando al personal, creando intervenciones allí mismo. Dije, de ley ahí debo encontrar algo, ¿no? Entonces, creo que el trabajo de psicólogo organizacional es el que más hay y el que más se demanda por la cantidad de industrias que sí requieren a psicólogos en sus plantillas. ¿Tú cómo ves, Memo? ¿De qué otra forma puedes trabajar como psicólogo? Sí, yo creo que ya hemos mencionado cosas durante la emisión. Eh, puedes trabajar en escuelas, puedes trabajar, bueno, depende de la formación que tengas, eh, como, como consultor en las organizaciones, dentro de recursos humanos de una organización, como investigador, pero eso es más académico, bueno, chamba es chamba. ¿En qué más? Creo que también puedes ser, pues, psicólogo clínico, montar tu propio consultorio. Si no tienes esa formación, puedes dar orientación psicológica. Puedes trabajar incluso en juzgados como perito. Bueno, hay muchas áreas para trabajar realmente, pero eso no significa que haya mucho trabajo. Son cosas Ahí, diferentes. école. Ahora, yo creo que pues somos muchos psicólogos, ¿no? Y como mencionamos, todas las escuelas buenas, todas las universidades buenas dan psicología y muchas patito, entonces cada año egresan muchos psicólogos. Yo me atrevería a decir que incluso hay una, ¿cómo decirlo? Que somos muchos, ¿no? O sea, somos más de los que se demandan, creo yo, ¿no? Y eso también es un problema porque s- sí hay muchas áreas para ser psicólogo, pero hay poco trabajo. ¿Sabes lo que te cuesta ingresar al sector salud como psicólogo? O sea, que Amigo, vayas a sí la... lo sé.
¿Sabes lo que es ir? Y te entiendo, yo también, por eso. ¿Sabes lo que es ir al área de reclutamiento y selección de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz? Oiga, soy psicólogo, quiero dejar mis papeles, preguntar si hay alguna vacante, si puedo competir por ella, qué necesito. Ah, sí. Toma esta lista de documentos, que son un chingo, y me las traes después. ¡Pam! Nunca te van a llamar. Y es en serio, a menos que... ah, se me ocurre que hayas hecho servicio social con ellos y que por allí puedas irte colando, metiendo, buscando un contrato, pero a menos que no seas compañero o colega de alguien. Que tus eh, papás no te metan directamente, ajá, que ya estén trabajando ahí, ¿no? ujú, que tengas una influencia, no vas a entrar. Digo, que debe haber muchos casos en los que sí vas y porque tienes un buen currículum y una buena carrera y una buena formación te aceptan, pero en la mayoría de los casos no es así. Las instituciones de salud están a tope con su personal y como está la cuestión de las pensiones, la cuestión laboral ahora y con los dineros, no van a contratar más psicólogos. Esa es una realidad, en serio. Y te puede pasar lo mismo en la SEP. Si vas a la SEP a buscar trabajo como psicólogo, igual. Si vas a los juzgados, ah, no conozco tanto allí la situación, pero es similar. Hay un gran problema de desempleo con la psicología y eso es algo que hay que tener en cuenta antes de estudiarla. Sí, es muy bonita. La psicología es hermosa. Uf, neta, yo ah, la amo, me encanta, pero lamentablemente hay pocas condiciones para poder ejercer libremente y que tú puedas vivir satisfactoriamente de ella. Las hay y se puede, y muchos viven bien de esto. Pero también una maestra me decía, eh, tú no estudias psicología para ser rico. Y si crees que estudiando psicología vas a ser muy rico y a tener mucho dinero, pues estás pendejo. No vas a vivir, La no, maestra no, Dulce fue ella. no, fue alguien más. Estoy pensando quién fue, pero algo así. Algo así nos comentó la maestra Dulce cuando el primer día que entramos, que nos dieron el curso de inducción. Me acuerdo que nos llevaron al audiovisual. No sé si el uno o el 2, pero el grande. Y nos sentamos, estábamos platicando, y la maestra muy chida, tal. De repente nos dijo esto: si creen o si vienen aquí a estudiar psicología para hacerse ricos, váyanse de una vez. No lo voy a olvidar, la neta fue como que Pues esa frase tiene 100% de razón. ¿A qué psicólogo conoces rico? Bueno, al culero de Jordan Peterson, pero bueno, es un caso aislado. Y debe haber, bueno, debe haber más. Yo recuerdo que, no recuerdo en qué texto lo dice Freud, pero él mismo decía, ¿no? Él siendo incluso bastante reconocido en vida, él decía, el sueldo de bueno, él atendía pacientes, él era médico y psicoanalista, y él decía, de ninguna manera el sueldo de un médico y psicoanalista se va a comparar con el de médicos de otras ramas, ¿no? Como eh, ah, se me seca eh, se me van los nombres, ¿no? Pero mira cómo también desde allí, ¿no? Eso de no ganamos lo mismo que otros profesionales de la salud. A eso quiero llegar, ¿no? no, Como sí, tienes razón, Xavi. es a eso, ¿no? ¿Cuánto cobra un médico general? Bueno, ¿cuánto cobra un médico especializado por consulta? Un neurólogo anda por ahí de una milanesa. Perdón, 1,000 pesos 1200. o más. Por Sí, una más o menos. consulta. ¿De cuándo te gusta? ¿Media hora? Tal vez menos, tal vez más, dependiendo de la afección o si te O va... el caso. Ajá, dependiendo del caso, dejémoslo allí, ¿no? Va, Pero sí, 1200, tal vez 1500, por ahí. sí.
Depende de la ciudad y el mismo prestigio del doctor. Mira, nosotros hemos estado bueno, trabajando un montón, no solo en el podcast, sino hay otras cosas en las que estamos pues metiendo nuestras energías, pero sí nos hemos hablado, ¿no? De ciertos potenciales económicos y tal, y no puedes evitar pensar, ¿no? Por ejemplo, si voy a cobrar una consulta en tanto, necesito tres o necesito dos al día para llegar a una meta, para, no sé, lo hemos pensado, ¿no? Al menos pensado. Y es inevitable no pensar en lo que cobra un médico especialista, ¿no? Que está dentro de esta área de salud. Un médico especialista en con una consulta pues ya la armó, ¿no? Al, al día, ¿no? Depende de todos sus gastos, depende la renta y todo esto, pero, o sea, a lo que voy es, en lo que ellos en una consulta sacan tanto dinero, nosotros necesitamos dos o tres. Ajá, sí, efectivamente, así es. Estamos, no me gusta decir en desventaja, porque pues la medicina es una profesión mucho más vieja que la psicología y tiene su propia historia y se ha abierto sus propias puertas, ¿no? La Y más psicología necesaria, Xavi, ¿no crees? es de primera necesidad, sí. Un médico siempre lo vas a necesitar. Siempre. S- Siempre, siempre, siempre. Eso sí. Y eso nos hace pasar a la siguiente interrogante que habíamos planteado, ¿no? ¿Qué tan necesarios, bueno, son necesarios los psicólogos? Esta pregunta, ¿tú cómo lo ves, Depende, Memo? depende. El contexto, depende el lugar. Y sí, lo dejaría en eso, en la típica respuesta de un psicólogo, depende. Y yo creo que es, no sé, el caso de un desastre. Tú y yo conocemos psicólogos que sí te dirían, claro que somos necesarios por tal y tal y tal, pero realmente no, o sea, la necesidad es una, ¿no? Es, por ejemplo, en un sismo es sacar a la gente, es llevarlos a un médico, es no sé, darles esos auxilios que son vitales. Lo demás es secundario. Sí, en ese ejemplo que das de un desastre, estoy completamente de acuerdo. Lo primero es salvaguardar la vida, ¿no? Claro, Y si estás herido, que es muy probable, pues necesitas un médico que te atienda, un médico que pare el sangrado, un médico que eh, te estabilice, un médico que, bueno, que salvaguarde tu salud física, ¿no? Que te dé los primeros auxilios. Y allí sí estoy. Yo te podría decir, claro que también se necesitan psicólogos en desastres, ¿no? Pero como tú dices, en el momento instantáneo de la tragedia, del suceso, no. claro, o sea, El, es por eso menciono el contexto, ¿no? claro. Pero en este contexto en el que estamos, en una ciudad como Jalapa, eh, ¿son necesarios los psicólogos? Sí, yo te diría que sí, Xavi. Creo que sí somos necesarios. em, Hay necesidades, hay, pues sí, hay necesidades por tipo de población, diría yo, ¿no? Y digamos, la gente que tiene... Es que no sé, no quiero comprometerme con las palabras, ¿no? Pero digámosle dolencias emocionales, psíquicas, no sé, por ahí como te gustaría llamarlo. Te digo, no me quiero comprometer con el uso de terminología, pero
Pero para estas cosas que duelen en la vida, ¿no? Tú sabes a qué me refiero. Yo creo que sí, creo que a veces la amistad, ¿no? Como iniciamos platicando esto, la psicología no es dar consejos. Yo creo que las amistades no siempre te van a apoyar de la manera que necesitas. A veces necesitas hablar con alguien que no te conoce de nada y que te va a dar un espacio para ti, que te va a proveer de ciertas herramientas para que puedas afrontar eh, pues estas cosas que te lastiman, ¿no? Y para que puedas combatir, no sé, el estrés, para que puedas superar pérdidas, para que puedas conocerte a ti mismo. O sea, yo creo que en este contexto sí es necesaria una profesión de este tipo. Yo coincido contigo en todo lo que dijiste. Claro que somos necesarios, somos muy necesarios, eh, aunque haya pocos espacios para trabajar, aunque haya poca demanda de psicólogos, pero precisamente creo que eh, estas nuevas oportunidades obedecen a factores muy grandes, ¿no? Mira, yo tengo, bueno, no solo yo, porque la he leído, una postura en contra de, o muy cuestionada hacia la industria farmacéutica, hacia la misma psiquiatría, hacia el modelo médico, ¿no? Lo que buscan, bueno, como cualquier empresa que busca vender un producto, las empresas farmacéuticas tienen el objetivo de vender, de vender fármacos, de vender antidepresivos, de vender clonazepam, Bueno, etcétera. te De refieres vender. a fármacos dentro de la psiquiatría, ¿no? Eso, por ahí vas. Ándale, por allí voy. Ujú. Gracias, Memo. Sí, volviendo a la idea, estoy bastante en desacuerdo con ella porque creo que el modelo médico que solo te ve usual, que solamente ve al individuo, a la persona, al sujeto como un ente físico, ¿no? Que eh, las emociones y la subjetividad es algo secundario, producto de interacciones físicas. Bueno, ahí es otro tema, ¿no? También no me quiero comprometer con las terminologías, pero es eso, porque cuesta mucho hablar de las emociones, ¿no? Hasta creemos que, como decías, un amigo, tu mamá, tu familia te puede sostener, ¿no? Y sí, te puede sostener bastante, pero la mayoría de las veces es necesario ir al psicólogo, ir a terapia, ir con tu psicoanalista, con tu psicólogo cognitivo conductual, ¿no? Y es eso, somos necesarios, tanto en las escuelas, para brindar educación emocional, para brindar educación sexual, para eh, crear intervenciones de sana convivencia, prevención de adicciones, eh, ¿qué más? Crear más investigaciones, eh, in- resolver intentar resolver y dar respuestas a esta cuestión del antagonismo dentro de la misma psicología. Entonces, creo que esta parte es la positiva, ¿no? Que la psicología es una profesión muy bonita, muy humana en el sentido de que es noble, Sí, es muy noble. se, es noble, se preocupa. Por esa parte creo que sí, somos, como tú dices, bastante necesarios y creo que cada vez lo vamos a hacer más porque cada vez la cultura y la civilización hace más difícil las condiciones para vivir, ¿no? Y si la vida te duele y si la mente te duele, como le quieras llamar, necesitas un psicólogo. Por supuesto que sí. Xavi, ese es un tema realmente que disfruté mucho tocar. A veces siento que una hora no es suficiente y bueno, lamentablemente tenemos que despedirnos. Cubrimos, creo que cosas bastante importantes para la gente para los chavos que quieren estudiar pues esta profesión que deben de tomar en cuenta, ¿no? No, no, la psicología no es muchas veces lo que ves en la tele. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos.
Xavi, muchas gracias por esta hora. Esperamos, que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Y pues nada, síganos en nuestras redes. Estamos en Spotify, YouTube, estamos también en Facebook. Y sería todo de nuestra parte. Xavi. Gracias, Memo. Fue muy bonito tocar este tema. Me acordé de muchas cosas que pasé en la facultad. Me ayudó a darme cuenta de que ignoro bastantes cosas dentro de mi profesión, dentro de mi carrera, como me he ido más hacia lo social y lo clínico, específicamente en el psicoanálisis. He dejado de lado muchas otras cuestiones, ¿no? Que ahora me di cuenta, debo desempolvar los libros, debo desempolvar los apuntes para estar al día, ¿no? Y ya saben, gracias por escucharnos. Recomienden el podcast, compártanlo. A nosotros nos gustaría grabar podcast de 1:30 o de 2, pero hemos recibido algunas críticas, comentarios de que son muy largos. Pero si llegaste hasta aquí, gracias, de verdad gracias. Ojalá esto te haya servido de algo, te haya hecho reflexionar. Y bueno, sería todo de mi parte. Gracias por escucharnos. Esto fue El Ojo Podcast. Denle a like y hasta pronto. Muchas gracias. Esto fue El Ojo Podcast. Hasta pronto.